contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, estamos en DTV, estamos comenzando con mis compañeras y compañeros, con Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Una semana muy intensa ha tenido de trabajo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Pero muy bien, Patito, todo en orden. Muy bien, bueno, muy bien, también trabajando mucho. Él es el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? También, Buenas tardes ¿qué dice? a ambos, un gusto estar aquí. Sí, la verdad que arrancó con todo Sí. la semana legislativa, nada más y nada menos que con un cambio en la presidencia. Bueno, y vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Yo contaba que estuve escuchándolo muy rápido a Mario Raúl Negri hablando de lo que pasa con los proyectos mencionados por el ministro de Economía. Lo escuché también a Martín Tetaz, pero básicamente lo que dijo Mario Raúl Negri es, miren, el tema de lo vinculado con la promoción de la industria automotriz, ese es un tema que ya está votado. Sí. Lo mismo pasa con la nanobiotecnología. Dice, es cierto, todavía no hay acuerdo en torno al tema de la agrobioindustria. Ya han pasado en ese interín 2 titulares del ministerio. Seguiremos hablando, pero más o menos por ahí creo que va lo que viene en materia de agenda parlamentaria, salvo que me equivoque. Giorgetti, usted me dice, yo estoy trabajando en eso. Diga, Giorgetti. Vamos a estar comentando en base a lo que ha sido el pedido formal de parte del Ejecutivo, la cartera de Economía que ayer inauguró una nueva etapa con la asunción de Sergio Massa. ¿Qué pedidos le hizo formalmente el Congreso y en qué estado está cada uno de esos proyectos que pidieron ayer desde el Ejecutivo, más puntualmente desde la cartera económica? Bueno, Serra, ¿qué dice? Serra, ¿cómo está el tema dentro de los bloques? Juntos por el Cambio, ¿cómo está el Frente de Todos? ¿Cómo está el interbloque federal? A partir de lo que viene, digo, ¿alguna novedad o todavía, bueno, primeras evaluaciones? Bueno, justamente me tomás viendo bueno, las últimas informaciones que tienen que ver con el bloque del Frente de Todos, ¿no? Por cuanto, bueno, la llegada de Massa al Ministerio de Economía. Dicho sea de paso, lo hemos adelantado aquí en DTV, ¿no? También adelantando que la futura presidenta iba a ser una mujer. ¿Se acuerda usted, Pato? No, me acuerdo que vos dijiste sin lugar a dudas, dijo Serra. Digo, bueno, porque viste que mencionaban a Moró y mencionaban a otros nombres. Sí. Y Serra dijo sin ninguna duda. Así que bueno, efectivamente. No, yo me jugué por esa ficha porque la veía venir, pero bueno, es uno de los temas que anticipamos aquí, que Massa se iba a ir a la gabinete de Alberto Fernández, que ya estaba prácticamente cocinado, y la llegada de una mujer como presidenta de la Cámara de Diputados. Finalmente se formalizó antes de ayer. En cuanto al bloque del Frente de Todos, que es lo que vos me preguntabas recién, bueno, hay que seguir con atención este comunicado que han emitido en las últimas horas los 3 diputados que responden al dirigente social Juan Grabois, ¿no? Sí. Que, bueno, han anticipado que van a estudiar, están analizando la posibilidad de... o están discutiendo su pertenencia, dicho así concreta y precisamente, su pertenencia al bloque del Frente de Todos. Esto tiene que ver con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y algunas de las medidas que anticipó ayer el flamante ministro de Economía, que tienen que ver con algunos ajustes, sobre todo y principalmente en materia energética, en materia tarifaria. Bueno, esto no complace de ninguna manera a los sectores más de izquierda, podríamos decir, del bloque del Frente de Todos, y habrá que ver justamente entonces cómo, digamos,
Sí. se combinan los intereses políticos de cada una de las corrientes que forman parte de esa bancada. Sí, habrá que ir preguntándolo porque lo que me decían a mí, viste que en los años 90 y antes, ¿cuál era la decisión? Cuando algún grupo de diputadas o diputados no compartía las líneas del Ejecutivo, armaban otro bloque, Sí. ¿no? El grupo de los 8 de Chacho Álvarez fue un emblema de eso. Rompieron con el menemismo. Ahora la cuestión es más light, uno ve que hay como 9, 10 subbloques en Juntos por el Cambio, y a mí lo que me decían era que tal vez lo que acontezca es que este bloque, mini bloque de 3, el Frente Patria Grande, se separe de la conducción de Germán Martínez, pero que siga en el interbloque del Frente de Todos. O sea, Exacto. rompo, pero no tanto, Sí. vio cerrar. Sí. Primero habría que inventar el interbloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, que hoy no existe. No, exacto, bueno. En el Senado ya existe el Claro. interbloque Frente de Todos. Hay 2 bloques. Uno lo preside Mayans, el otro lo preside Juliana Di Tulio. Y Mayans y Fernández Agasti conducen el interbloque. Habría que crear el interbloque aquí en la Cámara de Diputados. Es una de las posibilidades ciertas. Porque también lo que discuten internamente es hacia a dónde vamos si nos vamos al Frente de Todos. Claro. Lo que discuten de cara al 2023 también. Sí. Esas 3 bancas terminan mandato y cómo Sí. renovamos la posición política que tenemos hoy con 3 presencias en la Cámara de Diputados si nos vamos al Frente de Todos. Serra, te hago una pregunta, porque vos también, Marquitos, pero estuviste en toda la sesión donde asumió la diputada Cecilia Moró. Te pregunto por esto, porque la oposición en conjunto, no todos, porque Graciela Camaño fue explícita en su respaldo, Juntos por el Cambio se abstuvo. Lo que te pregunto es, por alguna cuestión de sororidad, porque Cecilia Moró había sido una impulsora de la IBE, porque uno sabe que tiene relaciones personales buenas con ex compañeras radicales, con gente del PRO. ¿En algún momento se estudió, hubo alguna posibilidad para que alguna diputada de Juntos por el Cambio acompañara y no se abstuviera o no? No. Acá fue una decisión unívoca de Juntos por el Cambio. Si bien alguna diputada o diputado también, por qué Sí. no decirlo, tiene alguna relación, una buena relación con Cecilia Moró, lo que primó fue una decisión política. Por eso te pregunto. Que va más sí. allá de la figura de Cecilia Moró, por lo menos eso es lo que explicitaron en el recinto. Tiene que ver con el contexto de crisis en la cual estamos viviendo todos los argentinos, una crisis económica, y esta salida, no intempestiva podríamos decir, pero una salida disruptiva, de alguna manera, de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados para ir al Ministerio de Economía, genera una situación institucional, digamos, anómala, entre comillas, Sí. Que a juicio de Juntos por el Cambio no merecía un apoyo explícito, sino tomar distancia. Esa toma de distancia Sí. se tradujo en una abstención. Abstención, que me animaría a decir, fue el punto de encuentro o el punto medio entre quienes, dentro de Juntos por el Cambio, decían rechazar la designación de Cecilia Moró por este contexto que se está viviendo, y los otros que tienen una mejor relación con Cecilia Moró, que consideraban que, digamos, no había que echarle más sal a las heridas, Sí. digamos, no exacerbar aún más la situación. Bueno, el punto medio dentro de esas dos posturas fue finalmente la abstención. ¿Cuánto Sí, ayudó, mi pregunta para Laura, y también para reflexionar, cuánto ayudó que sea votación a mano alzada Y sí, y me no parece que votación facilitó mucho eso, ¿no? nominal, digamos, que no queda Sí, y registrado claro, sí. con el nombre y el apellido el voto de cada uno de los diputados de la oposición? No, indudablemente Sí. si hubiera sido nominal, quizás Cecilia hubiese sido finalmente designada, pero por un margen muy Claro, estrecho, exactamente. muy estrecho, porque, bueno, el número hubiera sido muy Había finito. ausencias, claro. Sí, pero igualmente, aunque no fuera no haya sido nominal la votación, era claro que había más de la mitad del hemiciclo que no Totalmente. estaba de acuerdo, o por lo menos no estaba dispuesto, mejor dicho, a acompañar la sucesión de Massa en manos de Cecilia Moró. Digo, no por Cecilia Moró No. propiamente dicho, sino por esta situación Sí. un tanto
sí, anómala, podríamos decir, un tanto inusual que se está Totalmente. viviendo, ¿no? De dejar la presidencia de la Cámara de Diputados para ir al Ministerio Sí. de Economía y, bueno, el reemplazo por Cecilia Moró. También es cierto, y hay que decirlo, que Cecilia Moró no genera Claro. la confianza que podría haber generado otro legislador del Frente de Todos. Cecilia Moró tuvo expresiones beligerantes, por Sí, tuvo que decirlo cumplir así. un rol de autoridad de bloque que tienen un perfil alto en las discusiones en el recinto, justamente por el rol que Sí. tienen Pero como pongamos, a autoridad. ver, me parece Sí. que acá hay que marcar, y me Dale. parece que está bien lo que vos decís, Claro. Marcos, porque, a ver, uno puede entender que como jefe de bloque, o en este caso ser vicejefa de bloque, implica tener un rol públicamente más Totalmente. agresivo frente Claro. a la oposición. Eso se entiende, forma parte de las reglas de juego. El problema, por lo que señala en la oposición, es que Cecilia Moró, puertas adentro, digamos, en la relación mano a mano con los legisladores, tampoco ha sido de lo más dialoguista, ¿no? Entonces es ahí donde hay cierta desconfianza de la oposición y por eso es que no le extendieron un cheque Está. en blanco. Pues sabes que yo quiero decir una cosa que a mí me pareció bastante entendible cuando yo le preguntaba a la gente de Juntos por el Cambio por qué. Digo, ¿por qué lo votaron a Massa, por ejemplo, siendo en la primera minoría, cuando hay un compromiso de todos los partidos de votar en la presidencia de la Cámara a quien ha ganado las elecciones, para que se respete la línea de sucesión? ¿Por qué ese voto que se le dio a Massa no se le da a Cecilia Moró? Y me dijeron una cosa que es muy lógica, me parece, y que, atención, puede abrir una puerta para cuando haya que reelegir autoridades en diciembre. Me dice, mira, el compromiso es con Massa y al comienzo porque está en la línea de sucesión. Dice, y porque era un mandato por todo el año. Acá votamos de esta manera con abstención hasta diciembre. En diciembre vemos. Yo creo que en diciembre, a lo mejor, no es tan imposible que acontezca, que si hay que elegir presidente de la Cámara a alguien del oficialismo para respetar ese acuerdo político y la candidata es Cecilia Moró, lo que fue abstención se traduzca en voto positivo porque es otro momento histórico también, me parece. Hay que ver, todo depende, perdón Marcos, Sí. Sí. todo depende de cómo se desempeñe Cecilia Moró Claro. por 4 meses. Sí, o sea, sí, sí. yo creo que no es... digamos, no se podría dar por descontado que Cecilia Moró continúe en el cargo después de Sí. diciembre. Tiene que mostrar ese equilibrio, esa templanza, ese aplomo y sobre todo la pluralidad en el trato con sus pares, cosa que hasta ahora está en duda. Claro. Bueno, te digo una cosa, a mí me parece que no sé si es un modelo, pero alguien que uno lo ve en dos roles y con comportamientos distintos, yo siempre lo digo, es el diputado De Marchi. De Marchi es un diputado, era un diputado bravísimo y lo pones en la banca y es un tipo que dice las cosas de manera muy frontal. Y lo pones como vicepresidente primero y la verdad se maneja con una equidad indiscutible. Digo, bueno, puede ser un caso parecido, me Puede parece. ser un porque caso digo, parecido, sí, pero yo no lo es he lo- visto en De Marchi muy no es lo mismo claramente. porque Pero no es lo mismo, Pato, perdón, Sí, sí. pero no es lo mismo porque vos lo ves a De Marchi que está, digamos, esporádicamente. Presidiendo. Está conduciendo Claro. una sesión. Una cosa es estar eso todo y otra el día, cosa, sí. y otra cosa es manejar la Cámara de Y sí. Diputados. Que excede el manejo de un recinto o Sí, de una sesión. totalmente. Tiene que ver con la cuestión administrativa, Totalmente. ¿no? Tiene que ver con el consenso a la hora de articular La agenda, ¿no? a la agenda parlamentaria, los temas que van Sí. y los que no van al recinto. Es decir, es muchísimo, muchísimo hay más que recordar, relevante hay que el rol. recordar, sí, hay que recordar cómo despedía Graciela Camaño al presidente de la Cámara de Diputados en la gestión de Cambiemos. Sí, Ah, Emilio Monzó. En términos absolutamente elogiosos. Y a ustedes les cuento, más a Laurita, vos no tanto, pero había, por ejemplo, anteriores presidentes, me acuerdo de Pierre y de Balestrini, que tenían una posición política muy clara, pero que la relación con el resto era relación muy profesional, muy Sí. profesional Sí, era. y siempre en el marco
marco institucional, totalmente, del respeto, claro. de la cordialidad. Sí. Lo de Monzó era un caso particular. Monzó estaba peleado con el presidente de la Nación y con las máximas autoridades del gobierno, entonces era una manera de hacer política. De hacer política con los elogios a Monzó. Pero los presidentes se han manejado siempre, con mucho equilibrio. Y hay que, seguramente habrá encuentro de presidentes de bloque con Cecilia Moró en los próximos días, las próximas horas, ya para ir pensando el comienzo de las comisiones la semana que viene, la posibilidad de cuándo poner en el horizonte la próxima sesión, si se llega a antes de la visita de Mansur con una sesión con temas o no. Todas esas cuestiones deberán ser analizadas y que comience el trato personal entre Cecilia Moró y el resto de los presidentes de bloque en el trato cotidiano, en el trabajo día a día aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, estamos con el señor Giorgetti, estamos con ella, con Laura Serra. Vamos con Jimena López, diputada de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, que decía lo siguiente, a ver. Con la designación de Cecilia creo que es un acto de justicia. Primero porque es mi compañera del Frente Renovador hace muchos años. Yo siempre digo que ella ya estaba ahí desde antes que yo llegara. De hecho la conocí en una firma de lista hace más de 8 años. Segundo porque tiene las características, las condiciones para estar ahí. Es la primera mujer después de 158 años en ocupar ese lugar en diputados, lo cual, a ver, yo lo viví como una reparación histórica de que una Moró que viene del radicalismo, que está en el Frente Renovador, que asume por el Frente de Todos, fue como en esto de, bueno, cómo se da la trazabilidad del feminismo más allá de los espacios partidarios que se ocupen y lo importante de empujar y de traccionar nombres de compañeras a cargos de decisión. Me parece que eso también es otra impronta que Massa nos posibilita en estos lugares y feliz de que sea ella. A ver, estoy de acuerdo con que sea cualquier mujer en lo ideológico, pero feliz desde lo personal con que sea una de mis compañeras. Bueno, y a la hora del trabajo, yo estaba sacando cálculos con números muy gruesos y está claro que va a tener una tarea ímproba, diría uno, Cecilia Moró en materia de números, ¿no? Sí. Porque si pasa lo que contaba Laura en torno a que, bueno, si se sumaban los votos iba a ser una victoria muy apretada, yo grosso modo uno cuenta para los proyectos que van a venir de economía o de acá del Congreso. Vos tenés 116 votos de Juntos por el Cambio, si no me equivoco. Tenés más 4 libertarios, más 4 de izquierda. 124, más alguno dando vuelta. ¿Te queda cuánto para juntar 129 con toda la otra buena voluntad que hoy yo dije de los cordobeses? Y mi amigo cantando dijo, ojo con los cordobeses, yo dije, bueno, pensé, viste, en su momento pensé Massa de la Sota, Massa Buen Diálogo con Schiaretti. Ahí tenés 3 menos o 2 menos. Es un trabajo muy complicado para el oficialismo avanzar en este terreno, Laurita, ¿no? Bueno, pero lo hemos evidenciado, Totalmente. Pato, desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Una Cámara en extrema paridad, donde, bueno, el oficialismo ha tenido que, hacer uso de su cintura política, sobre todo Sergio Massa, y bueno, por el entonces jefe de bloque Máximo Kirchner, ahora Germán Martínez, para buscar los consensos. Y hemos visto así muchas leyes que se aprobaron por buen número pero eso fue fruto de que el oficialismo no fue a libro cerrado, no pudo. Con números cruzados, me estoy acordando de etiquetado, por ejemplo. Tal cual, números cruzados, donde algunos proyectos tuvieron acompañamiento inclusive de algunos bloques de Juntos por el Cambio, no de otros. El oficialismo tuvo el acompañamiento de el Interbloque Federal, y muchas veces el Interbloque Federal jugó para el lado de Juntos por el Cambio. Claro. Es decir, es muy volátil. Totalmente. ¿No? El armado de los consensos en la Cámara de Diputados, que yo creo que es saludable también. ¿No? Porque sí, por supuesto. No es que agilice, al contrario, pero permite que las leyes no se aprueben a libro cerrado por el solo dictado de una mayoría automática. Yo creo que esa paridad fue la que posibilitó, entre otras cosas, que saliera la IBE. Si no, no sé si en un momento de más hegemonía de un grupo se podía avanzar, ¿no? Pero acá se fueron poniendo de acuerdo desde abajo, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que la IBE es un caso excepcional. Totalmente, yo no lo pondría dentro de
dentro del parámetro a comparar, porque eso, digamos, es una cuestión que tiene que ver con los principios personales de cada uno. Sí, es como si se trata de eutanasia mañana, Tal ¿no? cual, Sí, efectivamente. sí. Pero los que tienen que ver con los proyectos estrictamente políticos, Sí. ahí hemos visto cruces a la hora de las votaciones que hablan de una Cámara de Diputados muy versátil. Y también hemos visto mucho, Serra y Marcos, hemos visto mucha sesión especial, porque como es muy complejo convocar una ordinaria y ponerte de acuerdo, casi que es más fácil a veces, yo me abroquelo en mi 129, convoco sesión especial y trato lo que yo quiero también, ¿no? Sí, también es difícil ahora en esta situación juntar los 129. ¿Qué te parece? Claro. Por eso veníamos viendo agendas o pedidos de sesión con proyectos combinados. Sí, exactamente. ¿No? Donde en uno votaban todos por unanimidad, en otro había sectores que votaban en contra y otros a favor, sobre todo de la oposición, obviamente. Iban cambiando incluso internamente Juntos por el Cambio cómo se iban... Sí, bueno, promoción automotriz, me acuerdo que no le gustaba nada a gran parte del bloque Evolución, pero los cordobeses del bloque querían acompañar. O sea, apareció también notable el rol de las provincias, ¿no? O en lo que tiene que ver con el biodiesel, ¿no? Por ejemplo. Y creo que esa es la estrategia en la que está pensando. Me dicen que te vas al rincón, Giorgetti, porque vamos a hablar, exactamente, vamos a hablar con Giorgetti enseguida de los proyectos mencionados en el día de ayer por Sergio Massa, conferencia de prensa en economía, planteando básicamente cómo va a ser el tema del equilibrio fiscal, cómo va a tratar de que haya más dólares en el Banco Central, cómo va a haber menos subsidios de los anunciados, atención, y bueno, y por ahí también el tema de qué es lo que va a pasar por el Congreso. Ya me dicen que algunos temas, sabiendo cómo es este Congreso, van a llegar por decreto del Ejecutivo, no pasar por acá, pero después está toda la cuestión que tiene que ver con qué temas, de los cuales, repito lo que decía al comienzo, lo señaló Mario Raúl Negri, de todo lo que dijo Massa, 2 ya tienen aprobación y es un tema del Senado. Y queda, si no me equivoco, agrobioindustria. ¿Y qué más, Giorgetti, por favor? Bueno, vamos a repasar concretamente qué fue lo que dijo ayer Sergio Massa ya desde el Poder Ejecutivo y qué le pidió al Congreso. Les pido a mis colegas de hasta ayer en el Congreso el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a ciertos sectores. Rápido tratamiento. Subrayo esa parte. ¿Cuáles son estos proyectos de ley y en qué estado parlamentario están? Vamos a estar repasando. Primero, de los proyectos mencionados, prórroga a los incentivos de la construcción. Ahí había un acuerdo con Cristian Ritondo, si no me equivoco. Este proyecto que llegó con firma de Sergio Massa, diputado de la Nación, y Cristian Ritondo, diputado de la Nación y presidente del bloque PRO. Acuerdo entre los dos principales bloques, oficialismo y oposición. En un muy buen momento de la construcción. Se vende muy poco, pero se construye muchísimo en todos lados. Este es el que está más avanzado de todos. Sí, claro. Para la rápida sanción. Ya tiene media sanción de diputados, está en el Senado, pero también tiene despacho de comisión de presupuesto. Tiene por lo menos 8 meses de demora porque en las extraordinarias de enero esto ya estaba. Eso ya estaba. Sí. Ya tiene despacho de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, así que está listo para que en la próxima sesión, recordemos, esto fue casi hace un mes, previo al receso invernal en el Senado, una de las últimas comisiones que tuvo dictamen fue Presupuesto de Hacienda con este proyecto, así que está listo ya. A favor del proyecto, digo, hubo foto de la vicepresidenta con Massa, que no hubo foto con Batakis, y yo creo que alguna foto compartiendo un lugar hubo con Guzmán, pero hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Así que sí. No le dio tiempo Batakis a la vicepresidenta. Sí. No le dio el tiempo. Sí. Bueno, así que este proyecto podría ingresar rápidamente. Los radicales en el recinto de la Cámara de Diputados se diferenciaron un poco el PRO en este tema. Sí, porque estaba de acuerdo Ritondo, estaba de acuerdo. El PRO votó a favor. Está. Bueno, a ver. Seguimos. Este también, prórroga del fomento a la bio-nanotecnología. También con media sanción de diputados, como decías vos, Pato. Como decía el diputado acá donde trabajó Manes. Mario Raúl Negri, exactamente. Manes y mucho con la Comisión de Industria de Casareto. Y Marcelo Casareto también, incentivo de construcción también de la Comisión de Industria, sin tratamiento aún en el Senado. Fue una de las últimas leyes votadas aquí en diputados, apareció el receso de invierno. Este proyecto no evidenció en el tratamiento aquí en la Cámara de Diputados
que pueda llegar a tener inconvenientes con la oposición. De todos modos, en el Senado el oficialismo no necesita de Juntos por el Cambio, así que bien podría hacerle caso al ministro de Economía y avanzar sin siquiera consultar a la oposición en esta cuestión. Con los apoyos de los aliados, tranquilamente podría estar la media sanción. Aliados que estuvieron por la Cámara de Diputados, aliados del Senado que estuvieron por la Cámara de Diputados en la asunción, en la votación de Cecilia Moró, como mostrando cierta cercanía. Industria automotriz, esto es la promoción también, acá tiene media sanción, sí. Tercer proyecto de los 4 que pidió Sergio Massa al Congreso, ley de beneficios para la industria automotriz, media sanción de diputados, sin tratamiento en el Senado tampoco, no tiene movimiento en comisión, no tiene despacho de comisión, pero sí tiene movimientos. Ahora, hubo una reunión informativa hace un mes también con los sectores de las automotrices que les pidieron a todos los senadores por esta ley. A ver, una consulta para ambos. Digo, es cierto que en el Senado tampoco hay tanta comodidad para el oficialismo, que a veces dependen del voto de Beretilnec, pero están más cómodos que acá. La pregunta es, ¿pero qué era lo que pasaba en el Senado? Porque era como otra agenda. Estaban insistiendo, por ejemplo, con el tema del salario básico universal, me estoy acordando de Di Tulio, o con el tema de ampliar la moratoria previsional, cuando la verdad estaba pendiente Guzmán de estos proyectos. No me termina de cerrar mucho las dos agendas, la verdad. Bienvenido sea que ahora concilien, pero era difícil de entender lo otro. Y está enmarcado claramente en las internas del Frente de Todos, pero vos mencionabas moratoria previsional. Está bien, pero digo, si vos me decís, mira, cambiamos la agenda, pero es la misma agenda, algunos ministros se las votás y otros no. Y lo que pasa es que muchos de estos proyectos ingresaron por diputados. Claro. Donde los números fue costando tiempo y trabajo ir sacando estos proyectos. Ahora, cuando están en el Senado, yo te diría que ninguno de estos 3 proyectos que repasamos tiene cuestionamiento desde el lado de los aliados y que el Frente de Todos los puede conseguir tranquilamente los votos en el Senado. Coincido. Aún en aquellos en que Juntos por el Cambio por eso puede pregunto expresar alguna... por qué no lo transformaron en ley, digo, ¿no? Pero bueno, estos 3 llegaron hace muy poco al Senado. Está bien. Claro, apareció el receso. Que fueron aprobados recién en la última sesión de diputados a principios del mes pasado. Sí. El único que llegó hace más tiempo es Construcción, que ya tiene dictamen, ya lo trataron, tiene dictamen, puede ir tranquilamente al recinto. Yo creo que estos 3 proyectos que pidió el Ejecutivo, sanción rápidamente, es posible que tengan sanción rápidamente en la Cámara de Senadores, donde además no tienen hoy por hoy una agenda de proyectos con dictamen para ir ya al recinto. Está bien. Así que podrían armar una sesión con todos estos temas. Y el último es el que está más lejos todavía. Ley agroindustrial en diputados a la espera de poder dictaminar, porque hemos tenido un par de reuniones informativas con la presencia del ex ministro de Agricultura, con las entidades del campo en su mayoría pidiendo por el tratamiento, por el avance de esta ley. ¿Piden las organizaciones rurales por el tratamiento de esta Algunas ley? Han pedido. Sí. Yo la vez que hablé con Burjay... La que más dudas planteó fue justamente la sociedad rural, que es la más importante. Lo que pasa que, digo, ha pasado un tiempo, pero hace no mucho yo hablé con Burjay y él decía, mira, dice, el problema del productor, que es el sector que nosotros representamos, el problema del productor es y será el tema de las retenciones. Y esto no habla de retenciones, esto es, para algunos sectores productores, esto es como un guiño para quienes se dedican más a la parte industrial, digo, pero no tanto para el productor que ellos dicen representar, tal vez sea cierto, de 100, 200, 300 hectáreas. Me parece que piden siempre como moneda de cambio baja de retenciones y el gobierno no se los da. Por eso creo que está empantanado esto, me parece. Bueno, ¿qué dice el oficialismo sobre este tema? A ver. Que necesita un par de reuniones informativas más. Que hay una lista de cerca de 30 organizaciones del campo que están pidiendo participar del debate y quieren estar antes de que el proyecto llegue al recinto y que necesita un par de semanas más de tratamiento en comisión o un par de reuniones en una misma semana para contentar a todas estas entidades que están pidiendo participar y recién ahí podría ir al recinto. Ahora, las consultas son siempre para hacer catarsis y para demorar un poquito. Si vos querés que la cuestión... De los dos lados. Si vos querés que la cuestión avance, anotate en una lista de oradores. Exactamente, levantás la mano. Ahora, si vos querés dilatar, llamemos organizaciones, ¿no? Pero bueno. Por último, ¿por qué consideró el ministro de Economía que esto es importante? Porque son leyes
que generan beneficios a los grandes sectores que promueven el empleo, una de las cuestiones a las que apuntan como objetivo desde el gobierno nacional. Bueno, muy bien. Marcos, entonces, y esto, donde la verdad hay más trabajo, como decía Negri, en el Senado que específicamente en diputados. Acá, por ahora, bueno, habrá que ver qué es lo que llega, qué es lo que tiene que pasar del paquete impositivo, que quedó por ahora en un enunciado, no se dijo más nada, se indicó sí desde Economía que iba a haber más anuncios, seguramente, tal vez la semana que viene, pero no descartaron alguno todavía entre la jornada de hoy y mañana. Vamos con un hombre del PRO de Misiones, el diputado Schiavone, que hablaba con nosotros justamente de la ley agrobioindustrial y decía esto. Hay leyes que tienen cierta razonabilidad, donde yo creo que a partir de esta situación van a tener que tener, el oficialismo va a tener que escuchar un poco más las sugerencias que muchas veces, y con la mejor de las intenciones, se le hacen desde el sector de la oposición, y no solo de Juntos por el Cambio, también la gente de Graciela Camaño y compañía le han hecho sugerencias importantes en algunas leyes donde se han negado a modificarla o a considerar determinados puntos de vista. Entonces me parece que en estas condiciones tenemos que discutir la de agroindustria, sí, donde claro. Hay un proyecto que ya está en nuestra comisión de agro, que lo venimos tratando. Ahí nosotros hemos efectuado unas cuantas sugerencias para contemplar algunos segmentos de la actividad agropecuaria que no están incluidos, para contemplar algunos aspectos del medio ambiente que ahí no están incluidos, para darle mayor sustentabilidad en el tiempo a algunos postulados de esa ley, de ese proyecto de ley. Parece que tienen que escuchar, hay que bajarse de la soberbia, y me parece que esta es una circunstancia ideal para esa, y me parece que colabora que el actual ministro de Economía, que a su cargo tiene también agro y producción, haya sido anteriormente diputado y presidente del cuerpo, sí, porque eso le tiene que hacer bajar a los representantes del oficialismo en la Cámara una lógica distinta a la hora de discutir los proyectos de ahora en más. Bueno, ahí estamos. Hubo reunión de la titular de la Cámara, Cecilia Moró, con periodistas. Estuvo ella, estuvo él también. Hablo de Giorgetti y de Serra. Pero antes decime, ¿qué pasó con libertad de expresión? Había, alguna expectativa. Recordamos que la historia sintética era que en algún momento Jorge Rial en C5N denunció amenazas del titular de América, donde él había trabajado 20 años. Sí. Bueno, y él se enojaba, Rial, porque no lo convocaba Waldo Wolf para explicar lo que a su juicio era un atentado contra la libertad de prensa y una persecución. Bueno, pasaron unos días, estaban citados para hoy tanto Vila, titular de la empresa, como también efectivamente Jorge Rial. Y le pregunté a Marquitos, ¿qué pasó? Diga, Marquitos. Bueno, justamente hoy fue formalmente la reanudación de la actividad en las comisiones de la Cámara de Diputados. Comisión de Libertad de Expresión, preside Waldo Wolf. Citación con dos temas. El tema de la denuncia de Jorge Rial por amenazas contra Daniel Vila y el tema de Ricardo López Murphy, que fue agredido en la UBA por manifestantes de agrupaciones políticas contrarias a Juntos por el Cambio. La Cámpora, el señor de la Cámpora, sí. Estuvo López Murphy, se habló de ese tema, pero ni Rial ni Vila estuvieron presentes. Qué raro. No se dijo, solo que no asistieron finalmente a la reunión. Sí hablaron en el tema. Sí, ayer estaba Vila en la asunción Murphy, de Massa. Estaba, sí. Exacto. Sí habló López Murphy, donde expuso la situación, bueno, que ya fue comentada ampliamente, que él iba a dar una charla en la UBA y que lo estaban esperando manifestantes. Algunos diputados del Frente para Todos se solidarizaron por esta situación y bueno, intentaron bajar un poco el clima de que había sido un acto de intento de censura y explicaron que había sido una manifestación política simplemente de las agrupaciones. Volviendo al tema
de Vila Manzano. Sí, bueno, que también estuvo Manzano, también estuvo ayer. Pero dale. de este grupo, Sí. no, de esta fricción que Sí. hubo y que hay entre Rial y Vila. Supuestamente Vila habría tenido algún tipo de expresión Totalmente. que Rial consideró que fue Una amenaza. una censura, una amenaza. Sí. Rial expresó públicamente que le gustaría que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados acogiese su denuncia. Lo que explicó Waldo Wolf en la comisión lo dijo públicamente, lo transmitimos aquí por Diputados TV. Lo que dijo es que él se puso inmediatamente en contacto, a disposición. De hecho, salió al aire en el programa de Rial. Exacto. El tema es que Rial explicó que no fue a la comisión en el día de hoy porque fue invitado también en el mismo momento, al mismo horario, el mismo día, quien habría sido su agresor. Exactamente. Y él no consideraba que fuese lo atinente, que fuera, que realmente... Él iba a exponer no a chocar otra vez en todo caso, ¿no? Y sí, quizás si hubiera sido invitado en solitario, digamos, solamente él y Vila en otra oportunidad, tal vez hubiese ido. Es raro, la verdad, porque también podés manejar las convocatorias, uno a las 2 de la tarde y otro a las 3:30. Y recordemos que esta comisión citó en su momento a Babi Checopar después de también un cruce con Victoria Donda. Mirá vos. A principio, era un momento del Pero acá primer año de la es pandemia y vino solamente Babi Checopar en esa oportunidad. Pero digo, me parece que es un tema de manejar con lógica la agenda y listo, ¿no? A mí me llamó la atención, sinceramente, cuando escuché que... La causa. Porque, cuando Waldo Wolf explicaba, porque decía, bueno, me acaba de llegar un tuit que hizo Rial mientras ellos estaban desarrollando la reunión. Leyendo el tuit de Rial dice, yo no voy a la comisión porque en el mismo momento, a la misma hora, fue citado también Vila. Claro. El tipo que me agredió. Exactamente. Ergo, yo no voy a ir ahí. Por eso. En esta situación, en este contexto, ¿no? Entonces, bueno... Pero ahí... Laura, además otra cuestión, cuando vos comunicás y te dicen no por esto, también se puede cambiar el horario, me parece, ¿no? Yo creo lo mismo que vos, Pato. Claro, a ver, pero sucedió todo en el momento, digamos. No, pero podrías haber citado de manera discontinua, exactamente. digo, ¿no? Por eso me llamó la atención esto de que hayan citado a las dos personas. Bueno, por ejemplo, en la situación de López Murphy no se citó a la otra parte. Claro, exactamente. Está solamente López Murphy explicando por qué fue agredido. Bueno, estamos con Julio Cobos hablando del presupuesto 2023. Este fue el diputado que cuando lo despidió a Massa, dijo yo a Sergio Massa lo conozco desde el 2004, cuando él estaba en la ANSES, y le dije, mira, los ministros tienen siempre 6 meses para determinar si la gestión es buena o mala. Vos tenés 24 horas. Le dijo Cobos a Massa. Bueno, Cobos, y después estamos con otro hombre de la Unión Cívica Radical, en este caso provincia de Buenos Aires, Miguel Base, ya venimos. La ley de presupuesto implica la política económica, la distribución de recursos conforme los ingresos, y ahí está establecido por lo menos para un año, y a veces con proyección plurianual. Así que bueno, se ha ratificado las metas porque Massa contribuyó mucho a que el gobierno tenga la aprobación de la ley que se necesitaba y pudo consensuar con la oposición. Ahora bien, hay un conjunto de medidas que piensa tomar el ministro, que es vinculado a cómo logra el déficit que se disminuya, que tienen que ver obviamente con los subsidios, que ya he dicho algo, con los planos sociales. Los grandes consumidores del déficit fiscal son los subsidios económicos y los subsidios sociales, pero por otra parte también hay un compromiso de distribuir mejor hacia los jubilados, de recuperar la movilidad jubilatoria, de reunirse con las asociaciones gremiales y empresariales para ver cómo también reacomoda el salario. Bueno, algunas cosas te dicen, vamos camino a reducir no emisión, sino distribución de recursos, pero también a otra a dar un poco. Entonces, a ver si eso alcanza
a que lleguemos a un, son señales. A un superávit, a un déficit del 2,5. Bueno, señales. Veo buena voluntad, pero veo por lo menos un rumbo. Claro, ahí va. Antes, la verdad es que no había rumbo, y sin rumbo no hay viento favorable, ¿no? Bueno, y estamos con el diputado Miguel Base, hombre de la Unión Cívica Radical, hombre de la provincia de Buenos Aires, al igual que los Moró. Yo por eso, mientras lo escuchábamos a Julio Cobo, le preguntaba, porque seguramente la conocía Cecilia desde adolescente o menos, y me decía, por supuesto, estuvimos hablando y hablamos incluso de la abstención. Cuente todo, Base, a ver, para eso lo hemos traído. Sí, la conozco a Cecilia. Y la verdad es que lo nuestro fue un posicionamiento político, digamos. En realidad, nosotros entendemos que efectivamente el Frente de Todos tiene que conducir la Cámara de Diputados, que es una situación especial, una situación particular, no quiero decir anormal la que se ha dado, pero es una situación muy especial. Como producto que se da como producto de una crisis en el gobierno. Está claro que hay una crisis en el gobierno. Por eso es que a nosotros nos parece que, bueno, había que tomar esto con mucha altura, con mucha seriedad, que correspondía que el Frente de Todos decidiera quién entendía que debía reemplazar a Massa, que nosotros ni siquiera teníamos que participar en esa decisión. Incluso, bueno, había distintas posiciones dentro de Juntos por el Cambio. Había quienes planteaban que había que votar en contra, quienes planteaban que había que votar a favor. Sí. Pero nosotros, entendiendo justamente que era una decisión que tenía que tomar el Frente de Todos y que nosotros teníamos que respetar que el Frente de Todos siguiera conduciendo la Cámara de Diputados, por eso es que decidimos eso en lo institucional y formal impecable, pero digo, usted la conoce la verdad desde chica, ¿o no? Sí, sí. ¿Y con Moró han militado juntos? Sí, en Renovación y Cambio, sí. Sí, claro, sí, claro. Hemos militado juntos, nos hemos enfrentado sí. Muchas veces en la interna, pero yo tengo por Moró y por Cecilia un respeto militante, porque la verdad es que hay gente que ha militado todas las veces en el partido. Más allá de diferencias que podemos tener desde el punto de vista político, tengo respeto por su trayectoria militante, ¿no? Estamos, bueno, a ver, pregunte, Giorgetti, dale. Cerrando el tema presidencia, esta situación obviamente es hasta diciembre, ahí se vuelven a renovar. En diciembre, como es pensar muy adelante todavía, ¿van a sostener la misma postura? No, sí, a ver, la verdad es que es pensar muy adelante, pero ni lo hemos conversado, ni se nos ocurrió conversar eso, pero porque la verdad es que tenemos problemas que resolver en el país la semana que viene. Estamos en una situación compleja. En el medio de esta situación compleja está el país, está la gente, están las pequeñas y medianas empresas, están los jubilados, están los trabajadores. La verdad, tenemos una situación muy, pero muy compleja. Si yo tengo que decir algo respecto de la asunción de Massa de ayer, tengo que decir dos cosas. La primera, la verdad, me pareció desubicado el clima, el entorno. No había nada para festejar. En realidad, asume un nuevo ministro de Economía en el marco de una profunda crisis de la economía argentina y en el marco de una crisis política del gobierno. Sí. Porque en realidad este ministro asume como consecuencia una crisis política en el gobierno. Tiene que dejar la presidencia de la Cámara de Diputados para hacerse cargo de esta situación en el medio de una situación de tirantez interna absolutamente injustificada desde mi punto de vista. Eso por un lado. Y por otro lado tengo que decir también... tirantez injustificada, tirantez entre quién? Usted dice entre el presidente y la vice, que era injustificada. Sí, está bien. Sí. También. Sí, yo digo que es injustificada. Alguien lo puede justificar desde el punto de vista político, pero lo que usted dice que no tiene sentido esa tirantez con este lío que hay en el país. Exactamente. Y lo otro que me parece es que el ministro lo que hizo ayer fue anunciar o enunciar, si ustedes quieren, una serie de títulos, digamos, objetivos a mediano y largo plazo con los que todos podemos coincidir, pero falta definir cuáles son las medidas para alcanzar esos objetivos.
Así que por eso digo, me parece que el festejo no tenía demasiado sentido, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Bien, Laura, ¿qué tal? No, preguntarle, volviendo al tema de Cecilia Moró, me interesa porque usted la conoce bien, no solamente por su militancia, sino también por el trabajo parlamentario que han compartido en el último tiempo. Usted ocupa un lugar importante dentro del interbloque y ha tenido que trabajar con ella, sobre todo lo que fue, por ejemplo, bueno, el armado de las sesiones, la integración de las comisiones y una serie de temas que hacen un poco al consenso, al acuerdo, digamos. ¿Usted diría que Cecilia Moró es una mujer de diálogo? Digo, pensando en la figura o en el perfil que tiene que tener el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Hasta ahora le hemos visto a Cecilia Moró como vicejefa del bloque y algunas posturas aguerridas, ¿no? Que uno lo podría atribuir al rol que estaba cumpliendo. Ahora ella va a ejercer, o ejerce, una función totalmente diferente, ¿no? ¿Usted cree que Cecilia Moró, conociéndola como usted la conoce, tiene el perfil como para ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados? Sí, la verdad que yo creo que ella tiene formación política. Esa formación política le permite justamente asumir distintos roles, así como tuvo que asumir ese rol de peleadora aguerrida en defensa de determinadas posiciones. Me parece que que tiene la capacidad y la formación suficiente como para asumir este rol nuevo que es el de la presidencia de la Cámara, y seguramente va a entender esta necesidad de encontrar coincidencias. Pero me parece que es, más allá de los nombres, me parece que efectivamente es en la dirección que hay que trabajar. Hay que buscar coincidencias porque tenemos que encontrar soluciones a los problemas, ¿no? Y por supuesto que la responsabilidad fundamental corresponde al oficialismo, al Poder Ejecutivo, al oficialismo de esta Cámara, pero bueno, nosotros vamos a estar dispuestos a conversar y a dialogar todo lo que sea posible para encontrar soluciones, ¿no? ¿Y por dónde cree que pueden llegar a pasar esas coincidencias con el oficialismo? Porque da la sensación que los grandes proyectos y sobre todo en materia económica no terminan de encontrar puntos de coincidencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y los proyectos terminan quedando en un segundo plano, aquí en la Cámara de Diputados sobre todo. Sí, hasta acá en realidad hasta acá no hay digamos, no hay iniciativas desde el oficialismo que hagan que a nosotros nos parezca que son la solución de los problemas económicos. Pero bueno, justamente yo creo que producto de esa situación hemos llegado a este estado de cosas, producto de eso hemos llegado a esta crisis económica, y me da la impresión de que el gobierno todo, y en particular el nuevo ministro, van a tener que definir posiciones distintas a las que empujaron hasta ahora o a las que tuvieron hasta ahora en el gobierno. Yo creo que tienen que ponerse muy en serio a trabajar en la posibilidad de exportar cada vez más. Creo que tienen que ponerse muy en serio a trabajar en la posibilidad de reducir la emisión. El ministro... Eso dijeron que sí, ¿no? Claro, el ministro anunció eso. Sí. Bueno, hay que ver efectivamente cómo se logra ese objetivo. Y estas son algunas de las tantas cuestiones que venimos reclamando nosotros de la oposición. Ahora, ¿ustedes esperaban, a partir de la expectativa que generó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, ¿no? A veces un poco exagerado con esta cuestión del superministro, pero bajando un poquito esa espuma, las expectativas que son ciertas de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, ¿ustedes esperaban una formulación de un plan anoche más de shock, más fuerte, más potente que la enunciación? De cierta medida, yo recién estaba leyendo el comunicado de Juntos por el Cambio, ¿no? Que faltaban precisiones, que algunas cosas como que quedaron en el aire, que no hay un plan económico. ¿Ustedes esperaban como oposición un anuncio al estilo
sin Plan exagerar. austral, decís vos, o... Plan austral, plan de convertibilidad. Algo de shock que voy a decir, bueno, acá se vienen con todo, dan vuelta, Perdóname, Lauri. dan un golpe de timón y con esto realmente es un relanzamiento del gobierno. ¿Ustedes esperaban eso? Más que un programa de shock que puede estar asociado, aunque no tendría por qué, pero puede estar asociado a un impacto de un ajuste, Sí. digamos, puede en la opinión pública parecer así. Nosotros lo que esperamos es más definiciones. Digamos, nosotros estamos totalmente de acuerdo y nos parece muy bien que se plantee como objetivo este tema que hablábamos de emitir menos o tratar de no emitir. Ahora, el ministro dice que en definitiva el Tesoro se va a mantener con la recaudación, esto es lo que está diciendo. Bueno, pero esto hay que ver cómo efectivamente cómo se logra, no alcanza con poner ese título. Hay que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que justamente con lo que se recauda logre mantenerse el Tesoro? Para esto seguramente van a tener que reducir gastos. Y no puede ser reducir gastos en algunas áreas muy sensibles, como por ejemplo el tema de la jubilación y estos temas del gasto social. Ahí no puede reducir gastos. Entonces hay que ver efectivamente cuáles son los gastos que se van a reducir. Obra pública. Bueno, claro. Sería muy complicado, porque uno se acuerda cuando se redujo la obra pública en Cambiemos, vino una malaria tremenda, porque una gran reactivación. Pero si tenés que cerrar los números, no sé, no. Por eso es un digo, tema que habrá que verlo más adelante. Pero ¿no? son todas iniciativas que tiene que tomar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que decir efectivamente cómo va a alcanzar esos objetivos. Nosotros lo que entendemos es que el ministro lo que ha hecho es expresar mejor una serie de objetivos en los que casi todos coincidimos. Es más, que eran en gran medida un reclamo de la oposición. Pero bueno, pero lo que ocurre es que no alcanza con ese título, ¿no? Está faltando definir políticas en materia económica. Creo yo, por lo menos no lo ha comunicado. Ajá, ¿y usted cree que el hecho de que no las haya comunicado tiene que ver con alguna limitación política por parte de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, puede ser, puede ser. Por ejemplo, no logró explicar bien qué va a pasar con la Secretaría de Energía. Ahí hay un tema. Con el tema de los subsidios energéticos también hay otro tema. Vamos a pagar más de lo que se imaginaba, dijeron, ¿no? Que antes iba a quedar un 10% pagando de subsidios, antes iba a quedar prácticamente un 10% pagando. Y ahora creo que puede quedar todavía un poco menos pagando. Perdón, los que no van a pagar era el 10 y ahora son el 30%. Sí. Ese es el número. Ese es el número. No van a tener subsidios, ¿entiende? Antes iba a estar subsidiado el 90, ahora va a estar subsidiado el 70, nada más. Le pregunto... Menos, más pagando. Le cambio de tema y algo que estuvimos conversando antes que usted se sentara en esa silla, que es la Comisión de Libertad de Expresión que tuvieron esta mañana, el secretario usted de la comisión. ¿Qué análisis hace de este encuentro? Estaban citados un periodista y un empresario del medio, y Vila, y Vila, y el diputado López Murphy, que fue en calidad de damnificado. Sí. Bueno, nosotros en realidad, la Comisión de Libertad de Expresión me parece que tiene una función importante, porque es justamente tratar de velar por la existencia de la libertad de expresión y por tratar de analizar cualquier situación que atente contra la libertad de expresión. En realidad lo que ocurrió fue justamente que el periodista Jorge Rial había denunciado una agresión, entonces se lo invitó a participar de la comisión. Ahí hubo un planteo que creo que fue hecho de manera extemporánea, porque a lo mejor hubiera convenido que ese planteo se lo hiciera al presidente de la comisión para que el presidente de la comisión manejara la información de que él no iba a venir, precisamente porque podía cruzarse o estar en la misma reunión con el ofensor. Efectivamente. Sí. Pero allí existió ese inconveniente o esa desinteligencia, si se quiere, pero tiene las puertas abiertas de la comisión para hacer el planteo que quiere hacer. Y lo de López Murphy, en realidad, un diputado de la comisión pidió que se tratara el tema en la comisión porque López Murphy había sido víctima de un planteo de un grupo de estudiantes que le impidieron desarrollar una actividad en
en un aula de la Facultad de... Que la hizo en otra aula, finalmente. La hizo en sí. otra aula. Pero Sí. es cierto que no corresponde que existan este tipo de hechos, que se den este tipo de situaciones. La verdad, si esta situación la hiciera alguien que milita en mi partido, yo lo estaría planteando en mi partido. Sí. Porque en realidad nosotros tenemos que garantizar por todos los medios la libertad de expresión, tenemos que garantizar por todos los medios la tolerancia, la capacidad de diálogo. No podemos permitir que en la Argentina, ni de un lado ni de otro, se den situaciones en las que se terminan confrontando de esta manera. ¿Y no está pasando mucho en la puerta del Congreso en las sesiones, que viene gente y han pasado un límite que es increpar cara a cara incluso a los diputados? Está pasando, sí, y hoy una diputada lo comentó. Está pasando, pasa, no es bueno de ninguna manera. Claro que nosotros en definitiva, justamente como venimos al Congreso y nos hacemos cargo de ese tipo de situaciones, y entendemos que bueno, que siempre se pueden dar este tipo de manifestaciones, pero no es bueno que en el país empiecen a instalarse la intolerancia de ninguna manera, ¿no? Va a ser una consulta importante porque hablábamos antes, el oficialismo, parte del oficialismo insistía mucho con el tema social, comprensiblemente, ¿no? Digo, estaba el salario básico universal que pedían en el Senado, acá también, siempre te decían con la gente adentro. Digo, pero en el mensaje no hay nada demasiado explícito para eso. ¿Usted qué información tiene sobre la situación social? Digo, algunos te dicen, mirá, la verdad que está muy mal porque la plata no alcanza para nada, una AUH son 7.000 pesos, y otros reconocen eso, pero también dicen que hay una red tendida que la verdad es una red asistencial importante. ¿Usted qué piensa y qué dice? ¿Qué hay que hacer? Porque, perdóneme, el Topo Rodríguez... me dijo un hombre del labañismo, me dijo, yo creo, no sé si tiene que haber salario básico universal, pero modificar, dice, la UH sería como indispensable. Hoy son 7.000, algún alivio tiene que haber, por eso le pregunto. Yo creo que sí, que efectivamente la situación social es muy compleja, que estamos en una situación límite. También creo que existe esa red social. Tengo diferencias con el funcionamiento de esta red social. Yo creo que la verdad es que debería ser un funcionamiento mucho más transparente. No creo que los movimientos sociales tengan que tener el poder de administrar, digamos, el caudal que Está hoy... muy cristinista, Base, le digo. No, porque también tengo diferencia con Cristina de ese punto de vista. Porque tampoco creo que haya que dárselo a los intendentes, de ninguna manera. ¿A quién? A nadie. Porque yo no creo que tiene que ser algo mucho más transparente, bancarizado desde el Estado Nacional. Como la UH. Como la UH. Yo creo que la UH es el mejor ejemplo de cómo deben funcionar estos programas. Estamos. Bueno, alguna consulta más, nada más. El diputado Miguel Base, hombre de la provincia de Buenos Aires. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, al contrario. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa. Estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti. Esto es DTV, el análisis, y así seguimos. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto. El ideario del peronismo, primero sigue absolutamente vigente, pero todavía no alcanzamos. El día que nuestro país tenga plena justicia social, soberanía
política de independencia económica, probablemente hayamos llegado al final del camino de una idea. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Además, si ya lo hiciste pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros teníamos un número de una encuesta del INDEC del 2015 que señalaba que el 68% de los varones, cuando rompía el vínculo, digamos, con la madre de sus hijos, dejaba de pasar la cuota alimentaria. En realidad los principales beneficiarios del tema de la cuota alimentaria son los niños, niñas, adolescentes, no es la mamá. O sea, la mamá es la que intercede en reclamar ese derecho. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Además, si ya lo hiciste pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bueno, exactamente las 5 en punto de la tarde, estamos en el análisis, estamos con Laura Serra, estamos con Marcos Giorgetti y estamos con Nadia Tabela, que estaba contando con mucha síntesis su vida, San Clemente del Tuyú, La Plata, Junín, hermoso. Contó todo, vicerrectora de la Universidad del Noroeste. Yo esa parte la conocía menos, Buenos Aires, efectivamente, así que había contado un montón de cosas. Bueno, me dicen que me tengo que correr un poquitito más para acá, así estamos mejor. Estamos entonces para comenzar el diálogo con Nadia Tabela. Bueno, diputada, a ver, ayer planteó, lo escuché a Mario Negri, diciendo que de los pedidos que había del nuevo ministro de Economía, prácticamente es un tema del Senado, porque las otras cosas ya las hemos tratado. Y está pendiente agrobioindustria, Junín es una zona rural, así que bueno, ¿qué pasa con ese tema? Digo, ¿puede salir? Sí, mira, la verdad que todas las leyes de promoción que se estuvieron discutiendo más allá o más acá del proceso de discusión, de síntesis y de informativas que hubo en las distintas comisiones, han ido avanzando y fueron generándose consensos entre la oposición y el oficialismo para alcanzar esos puntos de diferencia. Yo trabajé a mí me tocó trabajar en bio y nanotecnología. Claro, ahí hubo acuerdo, habló Manes. Hicimos un trabajo muy importante, tanto las autoridades de la comisión como los cuerpos de asesores, para unificar posiciones entre el gobierno y o el oficialismo y la oposición. La verdad es que todo aquello que tenga que ver con regímenes de promoción, con reducción impositiva, con posibilidades de desarrollo para determinados sectores, la oposición naturalmente los ha ido acompañando, por supuesto incorporando aquellas cuestiones que nosotros creemos que son importantes para darle certidumbre a los sectores, porque vos sabés bien que uno de los problemas que tiene hoy nuestra economía es la inseguridad jurídica, en términos, digo, de todo lo que pasa, no solo las cuestiones vinculadas al tipo de cambio, a la inflación, digo, sino también a los plazos y a los tiempos en los que estas leyes rigen y las promociones y los beneficios se pueden ir dando. Así que es probable que esta ley tenga ese mismo proceso de discusión y de achicamiento de diferencias. Pero por eso, pregunta, porque alguna vez lo he hablado esto con el diputado Brujaile, y me parece que lo que ellos planteaban para los productores en el fondo era, menos retenciones. Bueno, claro, pero por eso, porque si nosotros creemos que con la ley de agroindustria vamos a resolver el tema, la verdad es que con la mayoría de los productores, por lo menos los que me dicen los de mi zona, los de la provincia de Buenos Aires, y a Ricardo le pasará lo mismo con el norte del país, es que no alcanza. Que la clave está en reducir las retenciones para que efectivamente puedan incrementar la exportación, mejorar la relación del tipo de cambio, esta disparidad que hay entre el tipo de cambio, digamos, no oficial, el oficial, y ahora aparece esta figura del cambio agro. Digo, bueno, me parece que todo eso genera condiciones no positivas para que el campo pueda avanzar en ese desarrollo. Y más allá de esta diferencia sustancial que ustedes tienen con el tema de retenciones, ¿es un impedimento para tratar la ley de agrobioindustria? No, la ley se está tratando, se está discutiendo, estamos teniendo las reuniones informativas y demás. Digo, por supuesto, en el momento del dictamen va a haber seguramente algún planteo específico que tenga que ver con la necesidad de algunos sectores que queremos, porque es contradictorio. Acompañar. Claro. Digo, a ver, va a haber un planteo seguramente de diferencias que nos permitan ir hacia un proceso de negociación. Acá hay una cosa que es contradictoria. Si vos querés mejorar las condiciones de competitividad de un determinado sector, no le podés, por otro lado, estar poniendo freno a las posibilidades de exportación que tiene. Si no, no lográs que el sector sea competitivo. No, preguntarle porque la cuestión de las retenciones, es cierto que Juntos por el Cambio ha tenido una bandera en ese sentido de baja de retenciones y demás. Ahora, en el actual contexto fiscal, ¿no? Porque hay que ponernos en el contexto actual, donde la frazada es muy corta. Exacto. Si hoy fuera
gobierno Juntos por el Cambio, ¿bajaría las retenciones? Mirá, no, lo que ocurre justamente es eso, que nadie que sea serio te puede decir que las retenciones pueden ir de un día para el otro a cero. Claro. Lo que uno tiene que ir viendo es cómo mejora la competitividad de los distintos sectores de manera compasada. Vos no podrías hoy llegar, ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de todo. Exacto, iba justo a usar la misma figura, ni Mandrake, digo, o Harry Potter, llega y dice 0 retenciones y este es un país que funciona. No, digo, hay un proceso de todo el andamiaje, si querés, macro y microeconómico que tiene que llevar adelante el país para poder ir hacia una lógica de reducción de retenciones. Por un lado, por supuesto, tenés que elegir sectores que por distintas condiciones pueden llegar a ser competitivos. Nosotros tenemos en el mundo, está ocurriendo una guerra, digamos, hay sequías en algunos otros lugares. Digo, bueno, quizás ahí esos sectores hay que darles algún tipo de reducción de retenciones para que puedan exportar más y así permitir el ingreso de divisas. Pero ojo, también hay que trabajar sobre la reducción del gasto público, también hay que trabajar sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, como acaba de anunciar el ministro Massa. Sí. Esto requiere discutir los subsidios a la energía, los subsidios al transporte, requiere discutir el gasto de la política. Por supuesto, además también hay que trabajar en el propio sistema tributario interno. Nosotros tenemos un problema también de distorsión en los impuestos internos, que esto tiene mucho que ver con la discusión con las provincias y el impuesto a los ingresos brutos. Y también hay que discutir la modernización de las leyes laborales, sobre todo en la contratación de pymes. Y reforma impositiva, diputada. No, claro, reforma impositiva. Está bien, claro. Digo, pero claramente la discusión de la modernización de las leyes laborales para las pymes es sustantiva si lo que nosotros queremos generar es empleo genuino. Tenemos que lograr que el andamiaje que tiene 70 años de existencia se ayorne, se modernice, se haga más equilibrado a la actualidad. Ahora, eso es así, porque digo, ¿cuánta gente hay trabajando como monotributista o en negro? Yo reconozco que hay que hacer una... economía. ¿Cómo? El 45% de la economía. Por eso digo, entonces no es un problema la ley. Sí. ¿Por qué? A ver. Porque si vos lográs tener habría relación de dependencia y no monotributista, claro, por ejemplo, si vos puede tenés ser. barreras de entrada y de salida, puede ser. Como se habla en los mercados, digamos, más flexibles, de alguna manera también fomentás que ese empleo se transforme en un empleo en blanco. El problema que ese y el costo del empleo en blanco, ¿no? El problema, ese es un sistema que, por ejemplo, funciona mucho en Estados Unidos, donde no hay indemnización, pero vos salís del empleo y salís por esta puerta y conseguís otro al día siguiente. Sí, pero acá el problema, Daña, que yo veo acá, es que la verdad que hagamos lo que hagamos, los salarios son de $200. Bueno, entonces, otro tema. Claro. Vamos primero por las indemnizaciones, que me parece interesante. No significa no tener un sistema indemnizatorio o un sistema de seguridad social que te permita a vos quedarte fuera del empleo y en un tiempo determinado volver a conseguirlo y durante ese plazo recibir la asistencia de los fondos específicos que dispone el Estado para eso. Eso funciona en todos los países del mundo. El problema es que acá nos encontramos ante una inseguridad jurídica tal que nadie sabe qué indemnización va a percibir ni qué indemnización va a pagar. Y eso es lo que se transforma en una barrera negativa de entrada y de salida. Y perdóname, y cuando tenés convenios buenos, las empresas, no sé si razonablemente o no, van por la contratación para esquivarla, van por el contrato, digo, van por el monotributo. Pasa eso también. El principal empleador de monotributistas es el Estado, ¿eh? Claro, sepámoslo. Exactamente. Y ahí no hay un problema de convenio. No, por supuesto. El principal empleador de monotributistas es el Estado. Totalmente, el Estado nacional, provincial y municipal. Sí, Esto es importante saberlo y decirlo, porque muchos de nosotros hemos sido, yo hace muchísimos años, digo, monotributistas de algún tipo de ministerio. Exactamente. Durante muchísimo tiempo. Ahora digo, la otra cuestión que vos planteabas, que esa me parece que es la más preocupante, es cómo nos quedan los salarios en términos de el poder adquisitivo, independientemente de que lo pases o no a dólares, porque hay algunos que te dicen, bueno, mirá, pero la verdad es que vos no gastás en dólares, la verdad que el dólar ajusta bastante nuestros precios, con lo cual es como una frazada corta, las tarifas, ¿no? Te dicen, las tarifas tienen que tener precio internacional, el transporte de precio internacional. Los alimentos también son ajustados por el dólar, por el nivel de dependencia de las importaciones que tenemos. Digo, hay una serie de cuestiones que indudablemente afectan. El tema es la necesidad de estabilidad económica, de empezar a bajar la inflación, y eso es un poco
mí lo que me dejó la preocupación de los anuncios que hizo el nuevo ministro de Economía, a quien además respeto y por supuesto le deseo la mayor de las suertes, porque eso significa que nos va a ir bien a todos los argentinos. ¿Pero qué fue lo que te preocupó? Que no hay contundencia en las medidas respecto de la estabilización y de la reducción de la emisión monetaria. Si nosotros no tenemos contundencia... Perdón, un conocido tuyo, digo esto porque Laura decía, viste que decía más o menos lo mismo, base que faltaba, le faltaba cuerpo. Bueno, claro. Lo que dijo Tetaz es que él esperaba, por ejemplo, que le dijeran que el peso iba a converger con el real. Que esperaba una cuestión así. A ver, vos hablaste de convertibilidad, por ejemplo. Sería shock, eso. Bueno, esperaba una cosa así. Se esperaba, bueno, claro. A ver, los economistas, yo no soy economista. No, por eso. Vengo de la rama, pero no soy economista. Tenemos una mirada a veces ¿Cuál es más... tu carrera de grado? Contadora. Ah, bueno, bien. Claro. Pero tenemos una mirada... Los economistas que son más, de alguna manera más... son más creativos. Sí, claro. Creativos, sí, son más creativos. Plantean, cualquier economista te plantea que ante una situación de crisis como la que atraviesa la Argentina se necesita una medida de shock. Y de hecho, Argentina en su historia tuvo varias medidas de shock, las dos más importantes, si querés, y que le dieron cierta estabilidad a la economía, aunque después terminaron fracasando, fue el Plan Austral y la convertibilidad. Claramente después fracasaron por otras cosas. Cuestiones que hoy siguen pasando, digo, esta necesidad que tenemos, o este problema que tenemos los argentinos de gastar más de lo que recaudamos, pasó con el Plan Austral, pasó con la convertibilidad y nos sigue pasando hoy. Pero indudablemente los economistas planteaban la necesidad de una medida ortodoxa, cualquiera fuera, o aún heterodoxa, en algunos casos, que te planteara un giro de 180 grados y te provocara un shock. Y eso, de acuerdo a las teorías económicas, automáticamente genera confianza, genera algún tipo de estabilidad, genera... una recuperación el problema, de la economía. Pero yo creo que hay condiciones que, perdóname, que tienen que ver con lo político. Claro. No alcanza solo con la economía. No, claro, Entonces, coincido. me parece que hoy no había condiciones políticas, si se quiere, para que hubiera... ¿Por qué no había condiciones políticas por Primero Cristina porque Kirchner? el partido gobernante está teniendo tensiones internas muy fuertes. Segundo, porque está desembarcando en el gobierno quizás la carta más importante que tenía ese partido gobernante, o una de las cartas más importantes que tenía ese partido gobernante de cara al 2023. Entonces me parece que no había condiciones políticas para poder tomar una medida de 180 grados por falta de consenso dentro del propio gobierno. Y eso después repercute en los movimientos sociales, en los sindicatos, en la CGT. Bueno. Hoy digo, lo retomo, hoy Tetaz planteaba otra cuestión, si querés ortodoxa, que decía, mira, mientras haya brecha no va a haber arreglo, igualemos el tipo de cambio, claro, como hizo Prat Gay. Ahí venía la discusión. Para Tetaz había estado bien y para el resto había sido el primero y principal problema de Macri, que terminó la inflación con el 40% ese año. Pero lo de Macri no tiene que ver con la liberación, con haber liberado el cepo, ¿no? No, claro. No, tiene que ver con la igual. Hasta ahora había $2 y lo que lo igualó al dólar. Y dijeron, no se va a trasladar a precios. Dijeron, era el dólar de 9 y el dólar de 15. Y quedó en 15. Lo que dijeron no se va a trasladar, bueno, se trasladó y empezó un proceso inflacionario complicado. Pero proceso inflacionario que fue explosivo, digamos, a fines de 2018, exactamente. tuvo que ver con que hubo una corrida tremenda por falta de financiamiento. En el 2018. Claro, sí. Pero no tuvo que ver con Martín hablaba del 2015, cuando acordate que lo que hizo Prat Gay. Cuando se libera el cepo. Claro, dijo el dólar a 15, no a 9. Ese fue el primer proceso inflacionario que tuvimos en el gobierno de Cambiemos. Exacto. Un proceso inflacionario menos, pero, a ver, la devaluación, que es lo que todos intentan evitar, negar, es como que ya está. Cada vez que el dólar se corre, el blue, digo, ¿no? El dólar no oficial, el billete, claro. Cada vez que se da... ustedes van al supermercado igual que voy yo, igual que va cualquiera de quien. No, aparte ves cuánto aumentó el dólar blue, ya 3%. ¿Cuánto? El blue aumenta 3% y el oficial aumenta 0,16%. Claro, y automáticamente pasa precio, porque nuestra economía está dolarizada y que tiene que ver con las expectativas de la gente. Bueno, eso ya no lo niega ningún espacio político, digamos, lo ha manifestado públicamente hasta la vicepresidenta, ya no hay debate. Pero no tampoco compartís la posición de Cacase, ¿no? De la dolarización. No. Pero ahí hay una cuestión técnica, digamos, sin ser economista. No te alcanzan los pesos que tenés. Claro, no tenés los dólares para dolarizar, pero además hay una cuestión de soberanía monetaria, con la cual yo coincido y defiendo. Y además hay una cuestión práctica, mira, las tres cosas. La cuestión práctica es que cuando vos te atás a una moneda
que no es ni la de tu principal socio, ni la de tu principal competidor, cualquier jugada que haga ese país con esa moneda, a vos te impacta negativamente. Entonces, por ahí es quizás más realista, aunque tampoco lo he analizado en profundidad y a priori diría que no lo comparto, atarse al real. Claro. Que podría ser una moneda nueva. Que podría ser una moneda donde uno converja desde la competitividad y desde la asociación. ¿Te acordás que había sido la canasta de monedas de Caballo del 2001? Caballo en el 2001 había estaba el real, el euro. Yo realmente creo que la discusión no pasa por ahí. No pasa por cambiar moneda, porque también se ha mencionado crear una moneda nueva con Brasil. No pasa por crear una moneda nueva, porque es lo mismo, le cambiamos el nombre y tenemos el mismo problema. A mí me parece que la discusión tiene que ser de fondo. Y tenemos que saber que vamos a tener procesos inflacionarios por un tiempo importante del tiempo, que quizás lo que hay que lograr es que no sean tan altos, y que para eso se necesitan discutir el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. No hay otra forma. No hay otra forma. Claro. No hay otra forma, mal que nos pese. Y los anuncios porque yo vengo que hizo... de un sector, por ejemplo, del cual... Claro, universitario. Vivimos pidiendo más fondos. Claro. Y yo soy la primera que cuando dicen no hay un ajuste, salto y digo no, se necesita... Claramente vamos a tener que ponernos todos de acuerdo los argentinos en que va a haber que hacer un esfuerzo de reducción de las cuentas públicas. Es que, perdóname, eso lo cuentan... Y ayer, perdón, dale. No, pero ayer Massa fue enfático. Lo primero que dijo fue que la intención suya y la del gobierno es la de respetar la meta del 2,5% de déficit primario, lo que quiere decir que está dispuesto a hacer el ajuste para equilibrar las cuentas públicas. ¿Vos crees que se va a llegar a esa meta? Mira, yo creo que ya estamos muy jugados para llegar a esa meta. Yo creo que vamos a renegociar la meta en un par de meses. Sí. Porque no pudimos contener esa meta durante todo este tiempo. No la pudimos contener. Digamos. Estamos muy jugados para llegar a la meta del cumplimiento real. Vamos a tener que renegociarla. Y entonces sí, creo ¿no fue que contraproducente que Massa haya dicho vamos a cumplir para... No. Está bien decirlo. Está bien. Está bien decirlo. ¿Sabes por qué? Porque si él ahora dice, no, miren muchachos, vamos a renegociar la meta y ya empezamos. Ya empiezan los gobernadores, los intendentes, todos empezamos a discutir los salarios estatales, todos empezamos de nuevo a discutir y no llegamos. A mí me parece que está bien, que además es un mensaje que él envía como ministro que asume, que jura al fondo, a los organismos internacionales de crédito y al propio mercado. Me parece que está bien que lo haya dicho. Creo que él sabe y su equipo sabe que efectivamente esa meta no la vamos a llegar a cumplir. Pero cuanto más nos pongamos la exigencia de cumplir la meta, es como cuando vos le pones a tu hijo adolescente un horario para llegar. Cuanto más estricto seas, más posibilidades hay de que estés más cerca en el gap o en la diferencia que hagas. Entonces a mí me parece que el anuncio está bien. Me pareció importante que sostuviera el planteo de la ministra Batakis, de la ex ministra Batakis, del equilibrio fiscal. Me pareció importante que sostuviera el tema del congelamiento de las plantas de la administración pública en este esquema de sostener un poco la idea del equilibrio fiscal. Y bueno, y después habrá que ver cómo esas medidas repercuten, porque hay algo de voluntarismo detrás de esas medidas que tienen que ver con esto, bueno, cómo repercuten para que efectivamente el campo liquide, para que efectivamente ingresen las divisas, para que efectivamente nos crean. Sí, ahora ahí está el tema, porque cuando, desde el Ejecutivo ahora dice, al campo, liquiden que necesitamos recursos, una manera de apuntar el equilibrio es recaudar más. El campo que te dice, yo no te quiero pagar más y voy a esperar que el dólar esté equiparado, pero ajustense ustedes. Y es muy complicado porque en la dirigencia política uno, la verdad, ¿cuál es el parámetro? Si el parámetro es el sueldo de un diputado, no hay dispendio porque es un sueldo de 300.000 pesos. Otros te dicen que... Te quedaste corto, Pato. Poco más, está bien, tenés razón. Pero bueno, me parece la verdad, si uno compara los sueldos de los diputados con Latinoamérica, no tienen un ingreso de $5.000. Pero bueno, y ahora digo, el tema es cómo engordó el aparato del Estado en 20 años. Digo, el asistencialismo es como que no se puede dar marcha atrás. Y ahí está comprometido, dicen el 70%. Por eso, ¿dónde reducir? El 70% o el 60% en realidad tiene que ver con todo el sistema de seguridad social. No son solo los planes sociales. No, ya sé. Jubilaciones, son pensiones no graciables, son pensiones no retributivas y los planes sociales. Los planes sociales, en la medida en que no generás empleo genuino,
más allá de que también es muy interesante el planteo que ya venía haciendo el ministro Zabaleta, de auditarlos y de mejorar la eficiencia y la eficacia en la que se otorgan esos planes y demás, en la medida en que no se reactive la economía y no se genere empleo genuino, no hay Ayer posibilidad de Massa hizo una alusión al respecto. Sí. Lo hemos conversado muchísimo aquí en Diputados TV, el plan Puente al Empleo. Exactamente. Que ayer esbozó Sergio Massa como una salida para salir justamente de los planes sociales hacia el empleo genuino. El problema, por lo que nosotros estuvimos conversando aquí con distintos invitados y también con lo que uno conversa con empresarios y demás, es que hay dos problemas. Uno lo señalaba Pato hace un rato, pero uno de ellos tiene que ver con que el empresario, y sobre todo el empresario pyme, hoy no parece como demasiado entusiasmado para cobijar los receptores de los planes sociales, ¿no? Aunque le den incentivos, no da la impresión de que los incentivos justamente sean suficientes. Y además, tampoco hay incentivos para el lado de el que recibe el plan. Porque como decía Pato hace un rato, los salarios en blanco, medidos en dólares, pero más allá de que se los midan dólares o no, siguen siendo absolutamente insuficientes. Entonces, cuando vos no tenés ni incentivos para tomar trabajadores, porque no sé de dónde viene este señor, es un planero o los incentivos no son suficientes, y del otro lado, sí, yo quiero el trabajo en blanco, pero me pagan menos de lo que es la canasta básica, me pagan 2,50 mangos y tampoco tiene el incentivo para dejar el plan, ¿no? Entonces, hay como una suerte de círculo vicioso ahí. Exactamente. La diputada Omodeo era bastante discutible el tema. Ella estaba enojada con el Poder Judicial, porque dice, el Poder Judicial paga en Tucumán 100.000 pesos de inicio para un junior, y un estudio tiene que pagar 60. La verdad, que pague 100.000 tampoco me parece una fortuna. Sí, pero claro. Tiene que ver con la cuestión del empleo privado. Exactamente, claro. Que hoy por hoy no te da los suficientes incentivos como para que vos... Exacto, eso es lo que decía ella. Porque vos le preguntás a cualquiera, todo el mundo quiere ser trabajador en blanco. Quiere estar bien pagado. O pagado bien pagado, pero justamente para cubrir sus necesidades básicas. Exacto, Laura. Claro. Ahí está un poco el tema. Por eso yo te dije hoy, hay que lograr una sinceridad y un diálogo entre todos los argentinos, que entendamos que esto es un proceso y no es una foto. Sí. Hay un problema con los empresarios pymes y mini pymes, digamos. Pues yo recorrí en 1 año y medio o en 2, casi 5 vueltas a la provincia de Buenos Aires. Entre las distintas campañas que tuve que hacer, vengo de la interna partidaria en adelante. Lo que ellos te dicen es, yo estoy para tomar un empleado más, o 2, porque tengo capacidad de producir un poco más. No en este momento de crisis económica, ¿no? Te estoy hablando hace unos meses atrás. Ahora, ¿por qué no lo tomo? Por 3 problemas, básicamente. Primero, por un tema de formación. ¿No? Yo presenté un proyecto justamente en términos de incentivos laborales para jóvenes que estén transitando sus procesos educativos, formativos, terminalidad secundaria y formación superior. Bueno, uno, el tema de la formación. El otro problema es que el costo asociado que tiene ese empleado que vos vas a tomar en blanco. Entonces, quizás a veces parte de la discusión de estos incentivos tiene que ver con que ese empleado nuevo que ingresa, más allá de que venga o no venga de un sistema de plan social, que también yo entiendo que hay una cuestión de prejuicio sobre el tema y que hay que ir venciendo, tiene que tener un costo de contribución patronal mucho menor. Mucho menor. Porque total hoy es 0. Claro. Hoy es 0. Entonces, con que aporte 2... Tal cual. Y no vaya al 24, tal cual. Ya es un montón. Ya es un montón, tal cual. Y la otra cuestión tiene que ver con el costo de salida. El otro miedo que tiene el empresario, y es el pequeño juicio. Empresario. Porque mira, cuando vos sos una gran empresa y tenés 500 empleados y tenés una litigiosidad del 7%, que es lo que en promedio se tiene, listo, 7 por 5, 35, tenés 35 juicios por año. El año que te va bien tenés 30, el año que te va mal tenés 40. Listo. Y eso es todo. Y tenés un mega estudio que te resuelve todos los problemas. Cuando vos sos una pyme, 5 empleados. Claro. El año que tenés el 7% de legislación, que son 2, cerraste. Claro. Y ese es el problema. Entonces ahí es donde el círculo vicioso
no se rompe. Y ahí me parece que es donde hay que, por eso digo, pero es los problemas de totalmente Argentina son estas tres solucionable, cosas. digamos. Por eso. Pero hay que tener la voluntad y la decisión Sos un política. optimista, Serra. No, Ojalá, sí, ojalá, Hay que tener la voluntad política, la decisión, pero político no solo de los políticos, de todos los líderes sociales, económicos y políticos del país, de salir de este problema. Diputada, tenemos que ir a hablar con Sofi, que está con un móvil, ya nos dice dónde. Así que bueno, Me parece diputada muy bien. Tabela, muchísimas gracias. Muy amables ustedes. Seguimos hablando en cualquier momento un poco de universidad y un poco también de política. Vos entraste segunda con Facundo Manes, ¿no? Sí. Ahí está. En las Hablaba de la En la interna. PASO fui segunda con Hablaba de la Manes, interna. En la sexta, entré sexta en la lista de Diego Santilli. Ahí estamos. Diputada Tabela, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Y ahora, por favor, exactamente a las 17:28. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Estás en el Delia Parodi, me dicen, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para los compañeros del piso también. Exactamente, 17:28 acaba de finalizar dentro del Salón de Conferencias Delia Parodi una presentación por parte del ICAP, del Instituto de Capacitación Parlamentaria, que comenzó a las 3 de la tarde, a las 15 horas, sobre la colección Parlamento Futuro. Por eso estamos con el director del ICAP, con Carlos Lazzarini. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo para Con Diputados Televisión. Fue una reunión muy importante la que se llevó a cabo el día de hoy dentro de este salón de conferencias. ¿Cuál es la importancia de la presentación de estos compendios en nuestro Congreso Nacional? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar presente. La verdad que es una colección, presentamos la colección Parlamento Futuro, que se llama justamente, elaborada, digamos, impulsada desde el ICAP, el Instituto de Capacitación de la Secretaría Parlamentaria. Son 4 títulos, se agregaron 2 más ahora que no llegamos a presentarlos, que tienen que ver con pensar e invitar a la academia, a las distintas universidades, a los distintos especialistas, muchos que están en la Argentina, otros que están residiendo en el exterior, pero que lo que hemos convocado junto a trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados, integrantes del equipo del ICAP, también diputados y diputadas, a reflexionar sobre los cambios que estamos viviendo en la actualidad, digamos, los vertiginosos cambios sociales, políticos y económicos, y cómo eso repercute en las instituciones democráticas y en la política. Entonces nos parecía sumamente interesante esa mixtura de la academia y la política, reflexionando juntos. Lo que hicimos hoy particularmente fue eso, fue presentar la colección como una excusa para poder debatir, para poder abrir la conversación, enriquecer este debate. Tuvimos especialistas, la verdad, muy prestigiosos. Estuvo Janina Huel, Flavia Costa, Natalia Aruguete, y no quiero seguir nombrando porque la verdad que son muchos los quienes colaboraron, quienes escribieron en esta colección, así que es abrir la discusión, abrir el debate sobre cómo instituciones, como el Parlamento, entre otras, deben repensarse a la luz de la velocidad de los cambios que estamos experimentando a nivel global, ¿no? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? 2 preguntas. La primera, Carlos? Bien. Cuando uno habla de Parlamento Futuro, digo, uno siempre se imagina un rol más preponderante de la tecnología. ¿Es así o no? ¿O el camino va por otro lado? Es y no, Pato, porque la verdad que la tecnología está presente, sin duda, porque es parte, digamos, del cambio. Nosotros decimos desde 2008 a esta parte, el mundo ha cambiado como no cambió en toda su historia. La verdad que los cambios son muy acelerados. La tecnología tiene mucho que ver en eso. De hecho, una de las presentaciones que estuvieron hoy presentes en el Delia Parodi tuvo que ver con los algoritmos, con la inteligencia artificial, con la tecnología, pero en realidad no se limita a eso, se limita a que instituciones de tantos años, tan tradicionales como el Parlamento, deben repensarse a la luz de estos cambios que experimentamos para no quedar como instituciones descalzadas, desplazadas del interés social, ¿no? Y de las necesidades políticas y que manda el contexto. Entonces tiene que ver con Parlamento abierto, tiene que ver con participación ciudadana, tiene que ver con polarización, tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con fake news, tiene que ver con la comunicación. Y abordamos temáticas, te digo, los títulos de los libros, uno se llama estrictamente Parlamento Futuro, pero otro es sobre comunicación. Muchos de estos son seminarios que nosotros hicimos en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles de pandemia, de cuarentenas, donde no sabíamos qué iba a pasar y con mucho miedo, y queda casi esta colección como un registro
abordado desde distintas dimensiones de la comunicación y demás sobre esos tiempos difíciles. Hay otros que ya saliendo un poco de la pandemia, pero reflejan también ese momento. Y te pregunto, porque tiene que ver con la pandemia justamente, pero ¿qué modelos tienen ustedes de lo que puede pasar en otros países del mundo en torno al funcionamiento vía redes sociales? Digo, participar de reuniones de comisión de manera telemática, como pasaba. Digo, me imagino países grandes, a lo mejor el tema de la tecnología habilita que haya reuniones todas las semanas o que no tengan que viajar. ¿Hay algún cambio ya en algún parlamento que sea un hecho concreto o hay mucha presencialidad todavía? Hay mucha presencialidad todavía, pero hay muchas experiencias. Bueno, justamente la virtualización de la política fue uno de los temas principales del libro, y acá, desde donde estamos, digamos, en la Cámara de Diputados de la Nación, en la República Argentina, fue un caso bastante importante, ¿no? Cómo prácticamente no se dejó de sesionar en ningún momento. A los muy pocos días de decretarse la cuarentena, ahí por el 20 de marzo del 2020, lo recuerdo bastante claro, cuando nos tuvimos que ir cada uno a nuestras casas, al poco tiempo se empezó a sesionar. Creo que el caso de la Cámara de Diputados de la Nación fue un caso emblemático, o si se quiere, un caso de estudio también, de cómo cada uno desde sus provincias, cada legislador, legisladora de sus provincias, pudieron seguir sesionando, pudieron seguir funcionando las comisiones, y cómo se montó todo un dispositivo para que la virtualidad en el recinto se hiciera casi como un sistema híbrido que, bueno, con sus debates, con sus pros y sus contras, obviamente, no hubo posiciones encontradas al respecto, pero se logró seguir funcionando. Y acá se planteó también ese debate, se planteó también estas pandemias que son cíclicas, qué aprendizaje nos llevamos de esa pandemia, por si esto vuelve a ocurrir, digamos, estar mejor preparados. Pero bueno, es un debate bastante intenso, arduo y profundo, complejo, que es difícil de comentarlo en una conversación, pero de eso se trata también esta colección Parlamento Futuro. Muy bien, Lazzarini, quería preguntarle, Laura Serra lo saluda, muy interesante lo que usted está comentando. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Un placer. Dos preguntitas. Una, preguntarle, teniendo en cuenta lo que ustedes han trabajado en esta colección, los seminarios que ustedes han venido desarrollando en el último tiempo, ¿qué cambios usted considera que deberían ser prioritarios para justamente empezar a hablar de nuestro Congreso como un Congreso del futuro, ¿no? Estamos hoy en una situación X, en una situación, digamos, estamos en agosto 2021, 2022. ¿Qué es lo que debería incorporar nuestro Parlamento para ya pensarlos como un Parlamento del futuro, a partir de lo que ustedes han venido conversando, analizando, estudiando? Te agradezco, Laura, la pregunta. La verdad que es sumamente interesante. Mira, y me da la posibilidad de contar algunas cosas que por ahí son poco conocidas. En la Cámara de Diputados, durante la gestión de Sergio Massa, se creó la Oficina Científica. La Oficina Científica trata de hacer estudios prospectivos, que es justamente lo que vos estás diciendo, tratar de imaginar escenarios futuros y en función de eso, digamos, generar estudios científicos que les sirvan a los diputados y a las diputadas para poder legislar. Te doy el caso de inteligencia artificial y democracia, uno de los seminarios que hicimos, digamos, cómo influyen, cómo impactan los algoritmos, la inteligencia artificial, los robots, etcétera, en la legislación. Otro de los temas que surgió acá muy importante es la aceleración, digamos, con los que todos convivimos hoy en nuestra vida social, de que todo lo queremos ya y la inmediatez de la comercialización, etcétera. ¿Qué pasa con instituciones como el Parlamento, que pareciera, a la luz de la opinión pública, como que viene en un debate retrasado y que los tiempos son otros? Por eso hablamos de ese descalce, ¿no?, de distintas velocidades, y eso muchas veces por ahí genera esa sensación o esa crítica de que a nos quedamos instituciones en el como tiempo. el Parlamento, que no gozan. Que no gozan de buena reputación en la opinión pública, pero no sucede acá, sucede en casi todas partes del mundo. Bueno, son las cosas, los crujidos que está sintiendo la política y los distintos sistemas políticos a la luz de lo que, por un lado, la tecnología, no únicamente, fue generando, ¿no? Ahí está, Carlos Lazzarini, titular del ICAP. Se planteó lo que aprendimos de la pandemia por si vuelve a suceder. No, y dijo. preguntar si esta colección está disponible para
para cualquier persona o está solamente accesible para los legisladores? ¿Cómo es el acceso a esa colección? No, es absolutamente abierta. La colección está pensada en formato digital, así que ingresando a la página de la Cámara de Diputados, en capacitación parlamentaria, que es donde está el ICAP, están todos los textos, incluso estos dos últimos que no fueron presentados hoy, ya están colgados en la página web, así que se pueden descargar el PDF, poder leerlos, son de consulta abierta, digamos, todo lo que tratamos de hacer desde el ICAP, y de paso déjame pasarte el chivo, que el ICAP tiene una diplomatura en gestión parlamentaria y políticas públicas, que estamos este año en la octava corte. Este año es la octava corte, se inscribieron 1000 alumnos. Te digo esto porque todas las actividades son abiertas. Esa diplomatura no es solamente para trabajadores de la casa, sino que es también para cualquiera que quiera participar, puede hacerlo. Por supuesto, dentro de la Cámara de Diputados tiene un reconocimiento ese título, pero también es casi te diría que de los 1000 inscriptos, 50% es gente de la Cámara y 50% estudiantes o ciudadanos que quieren participar, ¿no? Lazzarini, Marco Giorgetti lo saluda, haciendo un juego de palabras y también tomando esto que decía de diplomatura, que nosotros la conocemos porque estamos aquí constantemente en el Congreso y sabemos de la trayectoria que tiene. ¿Cuál es el futuro del ICAP? El futuro del ICAP es digamos, un poco el sello, si se quiere, de los últimos tiempos, del 19 a esta parte, tiene que ver con que además de brindar todas las herramientas y los cursos que tiene que ver con la gestión parlamentaria para aquellos diputados que recién ingresan, cuerpo de asesores, su equipo de trabajo y demás, es abrir una oferta, y sobre todo nosotros estamos muy entusiasmados con esto, con generar el vínculo con la academia y poder reflexionar juntos sobre distintas temáticas, y eso traerlo al debate a la Cámara, digamos, traerlo al debate entre los diputados y diputadas, traer el conocimiento, el aporte científico a cómo eso impacta. La verdad que hoy me hubiera gustado que se pudiera escuchar toda la conversación. Bueno, de hecho se tramitó por YouTube y va a estar grabada, pero bueno, los legisladores muy ávidos de saber, digamos, cómo distintas cuestiones impactan en la forma de legislar, ¿no? Ahí estamos. Bueno, Carlos Lazzarini, titular del ICAP. Entonces, Lazzarini, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes, siempre muy amables. Bueno, Sofi, dime tú, ¿seguís ahí? Vamos a otro lado. Contame, Sofi. Bien, por el momento vamos a seguir trabajando aquí dentro del Palacio, recorriendo los pasillos, a ver si podemos hablar con algún diputado o alguna otra diputada con respecto a las actividades que tiene todavía por delante la Cámara en esta nueva gestión, ¿no?, de Cecilia Moró. Si tenemos alguna novedad, los vamos a estar contactando en breve. Muy bien, Sofía Raimundis. Sofía, gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes entonces. Y nosotros nos vamos con el diputado Aníbal Domingo, hombre de Juntos Somos Río Negro. ¿Agustínez? Bueno, dale. Agustín Domingo, entonces, hombre de Juntos Somos Río Negro, decía lo siguiente. Parece que de lo más importante de los anuncios de ayer está la cuestión fiscal. Es algo que venía manifestando el ministro Guzmán, que lo manifestó en su breve paso la ministra Batakis, y que lo vuelve a manifestar el actual ministro Massa, y lo puso en primer orden. El orden fiscal y el hecho de que se haya referido concretamente a los ajustes en las tarifas creo que es muy importante, porque es el único lugar al que en el corto plazo se puede recurrir para generar un ahorro fiscal. Tanto los subsidios a las tarifas como los subsidios asistenciales son los que más han crecido muy por encima de la inflación, con lo cual creo que es importante que el foco esté puesto ahí. Faltan muchos detalles, falta que se termine de conformar el equipo, no está todavía definida la persona que va a estar en energía. De los anuncios anteriores de la segmentación tarifaria quedaba la sensación de que como estaba siendo instrumentado no iba a ser suficiente. Se hablaba de un ahorro de 15.000 millones de pesos cuando la magnitud de los subsidios son de 15.000 millones de dólares, o sea que se estaba hablando de ahorrar menos del 1%. Ahora pareciera que se va a profundizar un poco más este recorte, pero tampoco está claro cuál es el impacto, o sea que me parece que faltan muchos detalles. La orientación de las medidas está bien, luego habrá que ver cómo se instrumentan y cuál es el impacto real que tienen y cómo eso tracciona en las expectativas, ¿no? Porque en definitiva las expectativas que hay sobre la evolución de la inflación, sobre
la cuestión macroeconómica tiene que ver con esta cuestión de fondo que es fundamental, que es cómo se va a atacar este déficit del Estado. Ahí estamos, estamos hablando mucho con Giorgetti y con Laura Serra de lo que viene. Bueno, Serra, ¿a dónde vamos, por favor? Mira, Pato, vamos a hablar de algo que recién hablábamos con la diputada Dania Tabela, que me pareció, la verdad, interesante y creo que es el debate que se viene. Lo esbozó ayer Sergio Massa. Fue un esbozo, la verdad, ¿no? El tema de cómo transformar planes sociales en empleo genuino. Un debate que todavía no se dio en la Cámara de Diputados. El plan Empalme hubo en ese momento, ¿ese era? ¿Te acordás que existía el Empalme? Sí, y él lo que proponía... Hubo un decreto para un sector particular de construcción. Trabajadores del campo, me parece que era, ¿no? Exacto, en su momento, pero también en la construcción sí se incluyó eso. Más allá de eso, la cuestión es que el ex diputado Massa presentó el proyecto del puente al empleo, quedó ahí, no se debatió nunca, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo generar empleo genuino cuando buena parte de nuestro presupuesto se va a financiar planes sociales y que generan sobre todo, mucha polémica, ¿no? Claro. Sobre todo, después de la viralización de esta chica, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Marisa me parece que era. Ley Olimpia, ¿no es? No sé cómo se llama, pero que pero vos estás hablando del caso mediático, sí, del caso mediático que de la que explicó cuánto ganaba. Exacto, sí, que de alguna manera se reía de los laburantes formales y ella feliz de la vida con sus planes sociales. Bueno, un poco tratar de llevar este tema al debate es la idea con esta iniciativa que presentó en este caso un grupo de diputados de la oposición, en este caso José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Zoer Al-Zucaira, o Zucaria es, ¿no? Es Zucaria. Zucaira, ¿no? Sí. Ahí me generó la duda, No, es Zucaria, para mí es Zucaria, sí. Sí, yo creo lo mismo. Es la creación de un plan federal de capacitación para la empleabilidad. Una iniciativa entonces promovida por Juntos por el Cambio, que propone transformar y convertir de manera gradual y sistemática los programas sociales en empleo genuino, como así también regularizar las situaciones laborales precarias. Divino, como objetivo divino, estamos todos de acuerdo. Vamos a ver en la siguiente placa cómo lo instrumentarían. Vamos. Estamos enseguida entonces mirando lo que está pasando con planes sociales. Ahí tenemos, Serra, a ver. Ahí está. Bueno, los legisladores proponen la unificación de todos los planes sociales existentes en un único programa denominado Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad, con el fin de promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal de trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del Estado Nacional. Es decir, no se les quitaría automáticamente el plan social, sino que sería, como vos decías, Marcos, una suerte de empalme, de transición, etcétera. Aquí una primera cuestión que se me presenta. Obviamente el Congreso Nacional legisla a nivel nacional y aquí estamos hablando de unificar todo en un solo plan, lo que brinda el Estado Nacional. No estaríamos abordando, por imposibilidad propia del Congreso Nacional, todas las cuestiones municipales, provinciales, que también son parte del debate de esta cuestión. No, por supuesto. Acá estamos hablando únicamente porque los legisladores solamente pueden legislar, digamos, en materia federal, ¿no? No pueden inmiscuirse en las cuestiones provinciales ni municipales. Pero lo cierto es que esto es una primera aproximación para abordar el problema, que me parece que también va de la mano con lo que fue o con lo que es todavía, no lo demos por muerto, al salario básico universal. Claro. Son totalmente distintas, digamos, las perspectivas, pero también apuntan a lo mismo. Con el salario básico universal que propone un grupo de diputados del oficialismo, esto implicaría dar de baja todos los planes sociales porque va a haber un salario básico universal, ¿o sería complementario? Bueno,
esto de alguna manera, este debate sobre qué Perdóname, hacer sí. con los planes sociales forma parte Sí. de una resolución de un problema que está latente hace mucho Laura, tiempo. me parece que es como vos decís. Ahora, si vos decís, yo aplico el salario básico universal, que ya la palabra salario no sería la mejor, pero bueno, No, si vos haces esto a cambio de los otros, a la gente que recibe el plan, en términos económicos, la matás, porque el Era bajísimo el salario salario básico era de 13.000 pesos, claro. Exactamente, Absolutamente. sí, totalmente, exactamente. Así Pero que... Bueno, vamos a hacerle caso a nuestra productora que me está apurando con el tercer, Dale. la tercera placa. Los ejes del programa son 2 líneas de acción, líneas de promoción para beneficiarios de planes sociales y una segunda línea, en este caso, de beneficios para empleadores que sumen a su nómina laboral a beneficiarios del programa. Seguimos adelante, estos son los principales ejes y los beneficiarios. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Aquel que perciba un plan social por parte del Estado Nacional se encontrará obligado a participar del Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad. Así que no te queda otra alternativa que si percibís un plan social, quedas automáticamente inmerso en este programa nacional de empleabilidad. Podrá elegir, va a poder elegir, acorde al lugar de residencia, digamos, qué tipo de trabajo puede hacer. Por ejemplo, no podrá exceder las 20 horas semanales, tendrá un máximo de 4 horas diarias por un plazo determinado, y una vez transcurridos los 24 meses, es decir, los 2 años, el plan social percibido dejará de tener efecto. Es decir, con todo esto es que vos como beneficiario quedás directamente, automáticamente incluido en este programa. Vos podés elegir, de acuerdo a tu lugar de residencia, qué tipo de programa formas parte. Eso sí, a los 2 años el programa se acaba. Es decir, que el tránsito, el puente solamente se estiraría por 2 años. Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas registradas para este programa de empleabilidad. Es decir, que vos... ¿La capacitación son por 2 años o entendí mal? Porque a los 2 años termina. Exactamente, vos durante 2 años te capacitas, que era un poco lo que nos decía también la diputada Tabela, ¿no? Que uno de los problemas que tienen... o los reparos, mejor dicho, que tienen las pymes a la hora de tomar personal, es que no están formadas, es que no están capacitadas. Entonces vos tenés que, digamos, prepararlos para el mundo de trabajo. Muchos no saben ni siquiera lo que es trabajar. ¿no? No, el hábito, efectivamente, Exacto. la Entonces, responsabilidad cotidiana, sí. A ver, las empresas, porque estuvimos hablando hasta ahora de los beneficiarios, vamos a hablar de las empresas. Las firmas que contraten a las personas tendrán como única obligación, mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personal, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. Ese es el aporte que harían las empresas. A ver si hay otra placa más. Sí, hay otra placa más. Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el término de 12 meses como mínimo la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige el sector. Es decir, a la empresa le están dando facilidades que lo incentivan finalmente a formalizar a este empleador, a este trabajador, a esta persona que originalmente percibía un plan social, para que finalmente se convierta en un trabajador en blanco con capacitación. Sí. Ideas, ¿no? Me parece bárbaro. ¿Sabés qué? Me encantaría preguntar, quienes redactaron este proyecto, que me parece que es un proyecto pensado, es un proyecto, que no ocurrió de la noche a la mañana, pero la verdad que estaría muy bueno preguntarle qué sectores se imaginan tomando, ¿no?
Porque, por ejemplo, uno se imagina, me parece, al sector de la construcción, pero ¿qué tienen en la cabeza ellos? Si es el sector farmacia, agricultura, aceiteros, camioneros. ¿Qué gremios están craneando como un gran dador de trabajo o un dador importante? Empleo público, es lo que no sé. Porque vos tenés... Evitemos el empleo público, que ya hay... Coincido con vos, porque digo, uno tiene otros sectores, digo, donde no sé cuál es la formación que te dan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la industria automotriz? La industria automotriz antes tomaba 1.500 operarios, ahora te toma 150 técnicos. Y te toman los mejores, claro. Exacto. Aparte, claro, son técnicos, son chicos egresados o chicas egresadas tras 7 años de colegio industrial. No es para lo que te prepara esto. Hay mucho adelanto tecnológico. En el banco, bueno, tenés que tener una formación hoy para hacer home banking importante. Digo, no sé qué sectores están imaginando como dadores. Puede ser el comercio, puede ser el turismo, a lo mejor, no sé. No, tal cual. Claro. O los distintos oficios, Pato, ¿por qué no? También Carpinteros, plomeros, electricistas, o sea, herrería, no lo sé. No sé, porque Bueno, viste que es un tema, ¿no? Porque aquellos viejos oficios, el otro día me contaba, el sastre es como un oficio que va desapareciendo, ¿no? Bueno, está bien, pero hay otros que siguen sí, por supuesto, que son absolutamente necesarios. Industria metalúrgica, claro, efectivamente. No, Habrá que ver qué es lo que reciben, ¿no? No, me da la impresión, Pato, de que este es un tema que más temprano o más tarde, yo diría más temprano que tarde, se va a instalar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque, digamos, ayer dio un puntapié inicial Sergio Massa, pero él lo tiene en la cabeza. Hay que ver de qué manera. No creo que esté dentro de sus prioridades, porque la situación es crítica y tiene que pensar más en cómo engrosar las reservas que en el tema del trabajo formal, que es también muy importante. Sí. Pero hoy por hoy estamos en una situación crítica de falta de divisas, con lo cual esa es un poco la prioridad en estas horas. Pero indudablemente creo que es un tema que al Congreso me animo a decir que lo pondría en un debate realmente de primer nivel, si se dedicara a tomarlo en serio, ¿no? Porque hay iniciativas de todos los colores políticos. Sí, exactamente. Que, a ver, hay diferencias entre ellos, pero creo que todos más o menos apuntan a lo mismo. Vos tenés proyectos, empezando por el de Massa, también Emilio Monzó presentó el suyo, el PRO presentó el otro. Digo, hay muchos... En los movimientos sociales seguro que debe haber también algún proyecto. No, inclusive hasta el salario universal se podría incluir dentro de este debate. Habrá que ver. Laura Serra, tenemos que terminar. Muchísimas gracias, señora. Vio qué rápido. Y él es el señor Marco Giorgetti. Caballero, muchas gracias. A ustedes. Nos reencontramos en cualquier momento. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más, gracias. Buenas tardes. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia.